Bueno, pues lo que decía es que quiero agradecer a María José y a su equipo por invitarme. Para mí es un halago que me inviten en la universidad en donde he estudiado y hablar para quienes han sido mis profesores. Y aparte de que es la universidad donde he estudiado, es la universidad donde descubrí que me gustaba dar clase. Porque cuando acabé la carrera y me puse a hacer el proyecto, que en aquella época acababas quinto y luego hacías el proyecto, ¿verdad? Pues en el grupo donde me metí a hacer el proyecto, un día nos hicieron una reunión y nos dijeron: van a salir unas plazas de asociado, entonces os podéis presentar porque así, mientras estáis haciendo el proyecto, tenéis un despachito, podéis estar aquí. Y bueno, pues nos presentamos. Yo lo único que quería era irme de mi casa y necesitaba dinero, y de trabajar de profesora pues estaba bien. No me planteaba si estaba capacitada o no, me habían invitado a que me presentara y nada, cuando di mi primera clase salí de allí y dije, esto es lo mío, y de verdad que lo pensé cuando salí de clase, digo, esto es lo mío. Después, con el tiempo, pues un día viendo los papeles estos que guardas de cuando eres pequeñito, las notas y los informes estos psicológicos y tal, pues vi uno que cuando tenía 13 años, que venían unas orientaciones profesionales, y una de las cosas que ponía, aparte de que era poco madura y un poco ligada a mi infancia, no sé por qué, pues también decía eso, ¿no? Que me sentía atraída por la enseñanza y que tenía buenas aptitudes para ello. Y no sé cómo lo supieron, pero yo creo que tenían razón. Y bueno, pues lo que os decía, me halaga mucho que me inviten a mi universidad, ¿no? Hace 20 años que me fui de la universidad y hace 15 que me fui a vivir a Castellón, entonces no vengo mucho por aquí, por la universidad, y la verdad es que es impresionante lo cambiada que está. Bien, cuando me comentó María José la posibilidad de venir a dar la charla, estaba leyendo el libro este que tenéis ahí, que me lo dejo en el coche de los nervios, que es un libro que se titula Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Y igual que descubrí que la docencia era lo mío el día que di la primera clase, pues eso me ha ido pasando muchas veces. No descubrir que esto es lo mío, sino el darme cuenta, leer un libro, leer un artículo, hablar con alguien y decir, yo también pensaba eso, ¿no? Que te confirma esas creencias que tienes tú, o eso que piensas que tiene que ser así. Cuando estaba leyendo este libro y me estaba confirmando algo que yo pensaba, que yo sospechaba, ¿no? Seguramente lo pensaba o lo sospechaba porque lo había leído antes, pero es verdad que cuando leemos algo lo tenemos que leer varias veces para que se nos quede, ¿no? Para interiorizarlo. Entonces, seguramente no es que yo tuviera una idea genial, sino simplemente eso, ¿no? Que lo habría leído antes y estaba saliendo, ¿no? Lo tenía aquí detrás y estaba saliendo. Entonces, de lo que yo os quería hablar, María José me dijo que no lo hiciera toda la hora, aunque tengo muchas cosas que deciros, pero que mejor lo hiciera más cortito para que luego tuviéramos tiempo de hablar. Entonces, yo lo que os quiero comentar es, por una parte, cuestionar el tema de la formación continua, si lo estamos haciendo bien o si se puede hacer algo más. Como podéis adivinar, sí. Y después contaros una metodología que aprendí cuando empecé a ser profesora en el máster de profesores de secundaria, y después cómo utilizamos esa metodología cómo la llevamos a cabo nosotros en el seminario permanente que tenemos en la UGI. Fijaros, es que sale feísimo, pero no pasa nada. ¿Esto lo estáis grabando? Bien. ¿Cómo es la formación continua habitualmente? Pues la formación continua normalmente consiste en un reciclaje. Lo que hacemos es aprender más conocimientos sobre nuestra disciplina. Por ejemplo, allí en la UGI, cuando se iban a implantar el grado, lo que se hizo es unos cursos de Java para los profesores. Entonces, lo que hacemos es reciclarnos en los conocimientos. También lo que hacemos es
aprender estrategias didácticas. Los cursos de formación que dan pues, en la UGI los organiza la unidad de soporte educativo, o aquí los organizará el ICE, ¿no? Entonces, ese tipo de cursos también nos sirven para aprender esas nuevas estrategias que son más eficaces para el aprendizaje. Y luego también sobre nuevas tecnologías. Yo en la UGI doy cursos de Google Docs. Tenemos el Google Chrome instalado. No, no es cierto, no está en todas partes. No está en todas partes. Entonces, sobre nuevas tecnologías también hay cursos para reciclarnos. ¿Quiénes dan esos cursos? Pues normalmente son profesores que enseñan a otros profesores. Profesores que nos hacemos formadores de profesores. ¿Qué hacemos nosotros como profesores? Pues nosotros aportamos nuestros conocimientos, nuestra experiencia. En nuestra universidad lo que hacen es, han sacado una bolsa de formadores y los mismos profesores que pensamos que tenemos algo que aportar, pues hacemos nuestro ofrecimiento de qué curso daríamos, cómo lo planificaríamos, cuántas horas necesitaríamos. Y de esa manera lo que hacemos es aportar nuestros conocimientos y nuestra experiencia a nuestros compañeros. ¿Qué tienen que hacer nuestros compañeros cuando vienen al curso? Pues tienen que apropiarse de esos conocimientos, de esa experiencia nuestra que les contamos y después transferirla a su ámbito, a su clase, a su docencia. ¿Por qué es así la formación? ¿Por qué tiene esa estructura? Pues primero porque se hace en unos espacios breves de tiempo, porque para los cursos pues hay 4, 6 horas, 8 horas. Además, los formadores estamos ahí para hablar, no para escuchar. Nosotros vamos a contar lo que sabemos y lo que hacemos. Si lo que tenemos que hacer es escuchar a los profesores que vienen a los cursos, corremos muchos riesgos. Porque si los tenemos que escuchar, si tenemos que entender qué hacen, las prácticas que llevan a cabo en sus aulas, los problemas que tienen y darles soluciones, eso requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo, improvisar. A lo mejor entre sesión y sesión tienes que trabajar mucho para poder darle una respuesta. Y luego otra cosa que pasa es que cuando dejas que los profesores que vienen a un curso abran la boca, pues empiezan a hablar de lo mal que está el sistema, de que los alumnos no están motivados, ¿vale? Entonces empiezan a desahogarse y tú lo que tienes que hacer es, o bien te pones a defender el sistema, a defender a los alumnos, con lo cual te pones en contra, o bien te unes a sus críticas. En cualquier caso, tomar una postura o la otra o ese diálogo tampoco lleva a nada. Pero bueno, hay riesgos. Dejar que los profesores hablen o te da faena porque tienes que darles soluciones o te hace ponerte entre la espada y la pared. Bien, ¿se puede hacer mejor? Si esa es la formación continua que estamos haciendo en general, no solo se hace eso en muchos sitios, pero es lo que entendemos en general por formación continua. La pregunta es, ¿se puede hacer mejor? Yo quería llamar la atención para que vinierais a verme, porque entonces por eso puse un título así llamativo, ¿no? ¿Lo estamos haciendo bien? Pues se puede hacer mejor. Yo pienso que sí que se puede hacer mejor, ¿vale? ¿Cómo? De lo que se trata es que los formadores se encarguen de tender puentes entre lo que nosotros hacemos o decimos que tienen que hacer los profesores y lo que ellos hacen. ¿Cómo? Pues a través del análisis de las prácticas de cada uno. ¿Y eso cómo se consigue? Pues formando profesores que sean lo que se denomina practicantes reflexivos. Cuando empecé a dar clases en el máster de formación de profesores de secundaria, este es el 4º año del máster, entré en una asignatura que se llama Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa.
Entonces, yo empecé a buscar cómo se investiga en educación. Yo llevaba muchos años haciendo proyectos de innovación en la universidad, pero yo los hacía, pues, no sé, un poco con muy buena intención, ¿no? Pero a mí me hacían rellenar una memoria que me obligaba a planificarme con una estructura y luego me pedían que hiciera al final un informe de lo que había hecho. Yo primero me lo planteaba como que era todo papeleo, luego me di cuenta de que no, pero hacía las cosas de esa manera, digamos que porque me las estaban imponiendo. Y cuando entré en el máster y tenía que preparar esa asignatura, tenía que hablar de iniciación a la investigación educativa para futuros profesores de secundaria. Y entonces empecé a buscar a ver cómo se investigaba en educación. Y claro, hay investigación en educación de la que hacen en las facultades de educación, donde están los pedagogos, que para mí, yo soy muy visual, ¿no? Entonces yo me imagino una nube ahí, el edificio encima de la nube, y ellos están viendo las aulas desde lejos, a los profesores en primaria, en secundaria, en la universidad, y ellos están haciendo allí pues sus investigaciones sobre lo que hay que hacer o lo que hacen o lo que sea, pero desde muy lejos. Una vez en una conferencia escuché que decían que las investigaciones que se hacen en educación tardan 50 años en llevarse a la práctica. Los resultados que salen de ahí tardan 50 años. Y entonces, claro, para mí, encima de que si me los imagino en una nube, pues a lo mejor me los tendría que imaginar incluso más lejos, ¿no? Que necesitan un telescopio para verlos. Porque yo no interpretéis que estoy criticando para nada, es su trabajo, ¿no? Que está muy bien y que yo leo mucho de lo que hacen. Pero a mí me hace falta algo que esté más cercano, porque yo tengo que entrar todos los días a clase, ¿no? Y nosotros no entramos todos los días, pero los profesores de secundaria sí que entran todos los días. Entonces, buscando información sobre eso, pues me encontré esto de la investigación-acción. Y cuando empecé a leer sobre investigación-acción, vi la luz, otra luz como la que vi el día que salí de clase. Vi la luz porque yo ya hace años que soy revisora de las GENUI y últimamente también de otro congreso que se llama EDUCON, que es también de docencia. Y cuando revisaba los artículos, yo veía... Además es que no lo veía a primera vista. Yo leía el artículo y decía, no sé. Y al día siguiente lo volví a coger, además siempre es en el mismo sofá, en la misma esquinita, allí debajo de la lamparita es donde yo reviso los artículos de Genuino. Entonces veía algo que no, y lo volví a leer y entonces era cuando me daba cuenta, ¿no?, encontraba incoherencias. Un artículo, por ejemplo, en el que empezaban hablando de la programación de primer curso, que en los planes de antes era una asignatura anual, muy gorda, ¿verdad?, con muchos créditos. Además, aprender a programar a mí me costó muchísimo. Yo tenía la mejor profesora, que en aquella época decían que era la mejor, no voy a decir el nombre, y cuando llegaba a la clase, cuando llegaba la hora de clase con Lidia, entonces se llenaban, la clase nuestra se llenaba de sillas de estas de pala y venía toda la gente allí a clase a escucharla. Yo no me perdí en una clase, pero no aprendí nada, no me enteraba, no entendía nada, me costó mucho aprender a programar. Entonces, bueno, al final sí que aprendí y acabé la carrera, pero el problema que tenían estos era que abandonaba mucha gente la asignatura. Entonces, lo que pensaron hacer es pues unas estrategias de aprendizaje cooperativo para que los alumnos hicieran un trabajo en grupo y de esa manera, al tener esa vinculación con el grupo, ellos no se descolgaran de la asignatura por la presión esta social de decirnos que como estoy en un grupo no me lo voy a dejar. Entonces, el trabajo estaba muy bien justificado y después ellos hacen unos itinerarios de evaluación, sigue el artículo y al final te aparece una gráfica y una reflexión en donde comparan el rendimiento del grupo de la mañana frente al grupo de la tarde,
que el rendimiento por la tarde era mucho mayor, aprobaba mucha más gente y ya está. Pero tú no estabas buscando que no abandonaran los alumnos. ¿Ahora qué pasa? No hablaban sobre eso. Entonces el trabajo estaba muy bien escrito, pero se habían desviado del tema. Entonces, claro, yo veía eso, pero yo no sabía por qué pasaba eso. Y cuando vi esto de la investigación-acción, dije, claro, es que esto es la solución. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que nosotros, cómo investigamos, en las áreas en las que investigamos, pues lo hacemos de una manera a lo mejor un poco inconsciente, porque lo hemos ido aprendiendo a lo largo de, pues desde que hemos acabado y te has puesto a investigar y poco a poco lo has ido aprendiendo. Pero en el tema de la educación, de investigar en educación, pues no es lo mismo. Nosotros lo que hacemos es, algo no funciona, deducimos a nuestras creencias, decimos que es por este motivo y intentamos hacer algo porque lo hemos leído en algún sitio, porque alguien nos lo ha contado, pero vamos un poco por idea feliz, con muy buena intención, pero luego lo que pasa es que pasa algo a mitad camino que nos desvía de nuestro objetivo y acabamos escribiendo un artículo para unas jornadas que tienen mucha calidad, porque las GENUI tienen mucha calidad, en donde estamos diciendo algo que no tiene nada que ver con lo que nos habíamos planteado. Entonces, ya os digo que para mí esto fue ver la luz. Y cuando fui a la GENUI a contar esto y escribí un articulito con una pedagoga que era la coordinadora del máster, cuando lo escribí, le pedí que me lo revisara, me dijo que era muy ingenuo el artículo, que hablaba sobre la investigación-acción, que es la metodología esta. Porque claro, ella es pedagoga y ella de eso sabe mucho. Pero yo digo, es que será ingenuo. Y digo, y luego me dieron un premio por el artículo y la gente le encantó. ¿Vale? Entonces, están en la nube, saben mucho, pero nosotros ni utilizamos lo que saben, ni ellos cuando investigan de esa manera. Pero he venido yo a contároslo, así que... ¿Vale? Bien, aquí tenéis una definición de lo que es la investigación-acción. Da igual cómo se llame, investigación-acción, que cómo se llame. A mí lo importante es que a mí esto me da una metodología de trabajo, que es muy tonta, que es muy simple, que tiene toda la lógica del mundo, pero que yo creo que muchos de nosotros no nos hemos planteado hacer así las cosas. Entonces que te digan, mira, es que se hace así, ¿no? Es como freír un huevo. Pues un huevo frito y que esté rico no es tan fácil de hacer, pero la cosa es muy simple. Pues esto es lo mismo. ¿Vale? La definición dice que la investigación-acción es indagación práctica realizada por el profesorado, por nosotros mismos, de forma colaborativa, con la finalidad de mejorar su práctica docente a través de ciclos de acción y reflexión. ¿Vale? Indagamos sobre nuestra propia práctica con otros. Y lo que queremos es mejorar nuestra práctica. No vamos a solucionarle los problemas a nadie. ¿Qué fases tiene la investigación-acción? Pues la primera fase es el análisis de la práctica docente, el análisis crítico, objetivo, de lo que haces, de por qué haces las cosas como las haces, de cuál es tu objetivo. Lo que sí muy importante es que sea un análisis crítico, que sea objetivo. Y por eso es bueno hacerlo con otros, porque si te estás mirando tú el ombligo o estás solo los de tu asignatura, es una visión muy parcial, muy sesgada. Es posible que te cuestiones esto porque hay algún problema, o porque te ponen unos grados, unos títulos nuevos y tienes que enseñar de otra manera porque lo que te están pidiendo es que los alumnos adquieran competencias y no que sepan esos contenidos, ¿no? Bien, entonces cuando uno hace el análisis de su práctica docente, porque se plantea estas cosas, después lo que hace también es una planificación de cómo piensa abordar ese problema o ese cambio que quiere realizar. Es muy importante que en esta fase nosotros utilicemos bibliografía y que no funcionemos por la idea feliz. Cuando planificas lo que vas a hacer, planificas lo que se denomina la acción y planificas también la observación.
¿Y qué es la observación? Pues lo que tú vas a utilizar después para saber si realmente lo que has hecho ha tenido el impacto que querías que tuviera. ¿Y eso qué es? Pues eso es, por ejemplo, todas las huellas que van dejando los alumnos, los trabajos que hagan, los exámenes, la participación que tienen en las actividades que se les hace, que si son voluntarias o no, ¿vale? Lo que hacemos aquí es planificar todo aquello en lo que nos vamos a fijar para después ver si ahí hay evidencias de que eso ha funcionado. Y ahí hay técnicas de observación que vienen del campo de la investigación cualitativa, ¿vale? Que nosotros tampoco estamos acostumbrados a las cosas cualitativas, nosotros somos de números, todo tiene que medirse con números, ¿eh? Entonces, cuando es algo cualitativo, no, yo creo que en general nos da la sensación de que si es cualitativo no tiene peso, no importa cuando no es así. Entonces, de esa parte de la observación existe una serie de técnicas que podemos utilizar para observar la acción. Por eso se llama que eso es una acción controlada. A mí eso me recuerda como en House, cuando tienen un enfermo de estos que él está ahí, que no pueden hablar con él, no le pueden preguntar, saben que lo han cogido en un avión y estaba así catatónico el hombre, y entonces le dicen a dos, iros a su casa y empezar a coger cosas, ¿no? Y entonces van a casa del enfermo y allí empiezan a registrar y ¿qué hacen? Pues cogen a lo mejor la pasta de dientes, de la cama cogen, no sé, intentan recoger lo que pueden ser después evidencias. Pues esto es lo mismo. Tenemos que planificar de antemano en qué nos vamos a fijar. Y después lo que se hace es, sobre toda esa información que se ha recogido, buscar las evidencias, lo que son realmente evidencias de que lo que queríamos conseguir lo hemos conseguido, que la mejora que hemos introducido, la innovación, ha tenido un impacto, y hacer una reflexión sobre ello. Y una vez hacemos esa reflexión, podemos volver a planificar, bueno, pues esto lo vamos a hacer así, ahora vamos a cambiar esto, hemos tenido este problema, vamos a buscar en la bibliografía qué podemos hacer, y por eso dice que son ciclos. En algún momento lo que hay que hacer es dar difusión a lo que se está haciendo. Eso también forma parte de la metodología de la investigación-acción, y eso es lo que hacéis con los pósters hoy aquí, o lo que haréis este verano en las Genui cuando vengáis a Castellón. ¿Vale? ¿Qué características tiene entonces la investigación-acción? Pues eso, que es cíclica, que nosotros lo que hacemos es reflexionar sobre lo que hemos hecho y luego seguir trabajando en ello. Es crítica, lo hemos dicho antes, en el sentido de que hay que ser objetivos y ver las cosas desde otros puntos de vista. Es participativa y colaborativa en el sentido de que tenemos que hacerla con otras personas, con otros profesores, no solo con los de nuestra asignatura, ya os lo decía antes. Y además es rigurosa y sistemática en el sentido de que tenemos que ir siguiendo esos pasos y hacerlo de esa manera. Claro, yo cuando vi esto entendí muchas cosas de los proyectos de innovación y de un seminario permanente en el que estaba yo. Porque yo creo que no sé si fue en 2005 o en 2006, hice un curso de estos de formación de aprendizaje cooperativo que daba un profesor del Departamento de Educación. Y después él formó un seminario permanente de aprendizaje cooperativo, y allí estábamos las personas que habíamos hecho el curso. Entonces, cada año se iba incorporando gente a ese seminario permanente. Y lo que hacíamos era, nos juntábamos una vez al mes, y allí éramos pues gente de distintas titulaciones que queríamos poner en práctica las estrategias de aprendizaje cooperativo que habíamos aprendido, y íbamos allí a hacer terapia.
¿no? Nos juntábamos, nos contábamos, cada vez le tocaba a uno contar lo que había hecho, o venía alguien de fuera y nos hacía una charla, y luego incluso la persona que venía de fuera se quedaba para ver tu presentación y además te decía cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando vi esto de la investigación-acción, ya para mí todo tenía sentido. Primero, ¿qué es la solicitud que tengo que hacer yo cuando pido un proyecto de innovación educativa? Pues eso es el análisis que se hace previo sobre la práctica docente. Cuando me ponen eso, cuando me dan la solicitud para que yo la rellene, yo tengo que escribir ahí cuáles son las fases que voy a seguir, cómo voy a evaluar el impacto de mi proyecto. Lo que me estaban haciendo era hacerme planificar la acción y lo que yo iba a observar para después evaluar. Ellos sabían que estaba haciendo esto, pero yo no lo sabía. Y para mí, yo tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo. A mí me hace falta, no sé vosotros, pero yo sí que lo necesito saber, porque entonces lo puedo trasladar a otros ámbitos si soy consciente de lo que estoy haciendo. Después, te hacían hacer al final una memoria sobre eso. Y entonces me di cuenta que, claro, esa memoria se correspondía con el proceso de reflexión que te hacen hacer después. Porque yo me di cuenta el primer año que pedí un proyecto, porque casi me empujaron a pedirlo, porque yo era tutora del programa de Noveles. Y entonces teníamos unas entrevistas con los técnicos de la unidad de soporte educativo. Y me decía el técnico, ¿y tú por qué no pides un proyecto? Y yo le decía, ¿yo para qué? Dice, pues para tener dinero. Y yo, ¿para qué quiero el dinero? Y me dice, pues tú no das material a tus alumnos, pues en un CD, te compras CDs. Y yo dije, pues mira, eso sí que estaría bien, porque necesito pasar en los manuales del Oracle, del Postgres, del tal. Pues sí, y con esa motivación pedí el proyecto. Y cuando hice la memoria al final, tuve que volver a coger la solicitud, ver lo que yo había planificado, darme cuenta de que había cosas que había dicho que haría y que no hice, ¿vale? Y reflexionar sobre lo que había hecho, volver a mirar pues el diario de clase, mirar las notas, mirar distintas cosas para sacar conclusiones sobre cómo había ido eso. Y me gustó hacer esa memoria, que yo pensaba que era papeleo. Y claro, me di cuenta después que, claro, eso coincidía con la etapa esta de la reflexión. Y luego lo que nos hacían es presentar en una jornada los proyectos de innovación. Entonces, a unos les hacen hacer ponencia, a otros un póster, pero se hace esa jornada, que eso es la parte de la difusión. Entonces, ellos sabían, los de la unidad de soporte educativo sabían que estábamos haciendo las cosas como tocaba, ¿eh? Pero yo no sabía que esa tenía que ser mi forma de trabajar siempre, haya o no haya proyecto de innovación financiado o reconocido. Entonces, por eso digo que para mí tenía sentido eso. Y cuando estaba buscando para aprender sobre investigación en educación para el máster, me encuentro un artículo de un congreso de investigación-acción del profesor que llevaba nuestro seminario permanente. Y veo un artículo y digo, hombre, si Joan Travers sabe de investigación-acción y no me había contado nada. Y me leo el artículo y hablaba de nosotros, de los que estábamos en el seminario. Nosotros éramos un grupo que trabajaba por investigación-acción. ¿A mí no me lo habían dicho? Yo ya os digo, o sea, igual soy un caso raro, pero a mí ser consciente de eso me ayudó un montón a entender un montón de cosas, claro. Y yo digo, vaya, pues si yo estoy haciendo esto sin saberlo y lo que tengo que intentar que aprendan mis alumnos del máster, no es que no lo sepa, es que tengo práctica en ello. ¿Vale? Entonces, el ser conscientes me parece que es fundamental. Ya os digo, mi vida está llena de sorpresas de estas. Vale, este es un dibujo que está en internet, que yo creo que está mal hecho porque el tubito tendría que pasar por el medio. Esos son los
los ciclos de investigación-acción, ¿vale? Entonces, bueno, pues empezamos con ese análisis, ahí pone análisis colectivo, ese análisis de la situación, esa cuestionarse el por qué hago las cosas así, para qué las hago así, el tener un problema sobre el que quieres trabajar y hacer un buen diagnóstico del problema y después hacer la planificación, aquí pone, aquí se planifica, aquí está la acción y la observación, después está la reflexión y seguimos adelante. Otra cosa que me pasaba a mí, vuelvo a lo de antes, al flashback, era que cuando hacíamos la jornada esta de presentación de los proyectos, claro, pues tenías una jornada que a lo mejor incluso duraba 2 o 3 días, porque de toda la universidad te obligan a presentar a todos, y entonces tú mirabas ahí, bueno, pues voy a ver si alguien cuenta algo interesante, y mirabas los títulos y tal, ¿no? Y veía que había algunos de esos trabajos que había 10, 12 personas, 15, y decía, vaya, qué listos estos. Porque para mí un proyecto tenía que ser de 2 o 3 personas, que son los que están trabajando ahí, pero que hubiera proyectos con tanta gente, yo decía, ¿y estos? ¿Qué cara? Aquí se apuntan, trabajan 2 y todos los demás apuntan. Claro, cuando ves que esto tiene que ser colaborativo y participativo, entonces lo entiendes. Claro, ellos sabían que se trabajaba así y yo los juzgaba porque veía mucha gente y me parecía mal, ¿Vale? Ya os digo que todo cobraba sentido, Muchas veces nuestras creencias nos hacen llegar a conclusiones muy, muy equivocadas. Bien, yo cuando hablo de lo de la investigación-acción, pues lo cuento así con una especie de metáfora, ¿no? Yo lo voy a contar, Y es que, bueno, pues imaginaros que vienen María José y Silvia a Benicàssim este verano, y están allí en el camping, las dos, que vienen a la Genuí y se han venido el fin de semana de antes al camping y me llaman, Merche, que estamos aquí, vente a cenar. Imaginaros yo cómo estar este verano con la Genuí, ¿verdad? Y entonces llego allí al camping y me dicen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y digo, tengo un dolor de cabeza, pero es que me duele un montón. ¿Pero a ti te duele la cabeza normalmente? Y yo digo, a mí no me duele nunca. Sí, chica, pues ¿qué será? Y yo digo, mira, no sé, yo ayer con el tema de la Genuí llegué a casa tardísimo. En la cocina abrí la nevera, cogí una tostada, un pan Bimbo, un poco de mayonesa y un jamón york y comí eso. Esta mañana me he levantado, se me he dormido, no me ha sonado el despertador y nada, he llegado apuradísima, me tomo un café y todo el día sin parar, porque fíjate, le cuento todos los problemas, me dice, y entonces, claro, ella me está escuchando y, claro, me duele la cabeza, lo normal que es, pues toma un analgésico, ¿no? Pero claro, ella está en el camping y no tiene un analgésico, además ella quiere saber por qué me pasa a mí eso y entonces me está preguntando. Y preguntándome, pues al final averigua que el problema es que yo casi no he comido en todo el día. Y como no he comido en todo el día, pues dice, nada, vamos a cenar súper pronto, voy a hacer la cena ya. Tiene que hacer la cena ya, pero claro, fijaros que están en el camping, y en el camping pues una tiene lo que tiene. Tiene ahí el camping gas y tiene ahí algo de pasta o algo, y entonces me pregunta, mira, te voy a hacer esto, y digo, no, es que a mí el tomate frito me sienta fatal porque me da mucha acidez, Yo tengo una serie de problemas, y ella tiene que, con lo que tiene allí, pues cocinarme un plato para que yo coma y se me vaya el dolor de cabeza. Y bueno, pues allí estamos hablando, hacen la cena, me pone allí mi plato, nos ponemos a cenar y yo, pues con 50 y pocos kilos y el tamaño que tengo, no como mucho. Y bueno, pues me como una parte del plato y seguimos hablando, bueno, ¿qué tal? No sé qué, y cuando me voy, pues ya estoy mejor, ya no me duele la cabeza, fenomenal, ¿no? Y me voy y se quedan las dos hablando. Tú fíjate, se ha dejado la mitad del plato. ¿No le habrá gustado? ¿Qué será esto?
es que no lo entiendo y un agobio porque no me he comido, ¿vale? Pues, ¿qué importa? ¿El objetivo era que yo me acabara el plato? No, el objetivo es que a mí se me vaya el dolor de cabeza, ¿vale? Entonces, ese despiste es como el despiste que os decía en el caso de antes del artículo aquel. Y todo lo que ha hecho ella al principio, el averiguar de dónde me viene el dolor de cabeza, no decir, no, te doy un analgésico, no, vamos a averiguar de dónde viene el dolor de cabeza. Ese diagnóstico del problema que hace, ese diagnóstico es muy importante, porque muchas veces lo que nosotros vemos no es el problema, es una consecuencia del problema. Y lo que es importante es que aprendamos a hacer ese diagnóstico, y por eso necesitamos otras personas que nos ayuden a hacerlo. Por eso tiene que ser una tarea entre profesores. Después, tiene que planificar esa acción, que es cocinar ese plato y dármelo a comer, pero con lo que tiene delante, con lo que tiene en el camping en ese momento, y además con mi problemática personal de que me da ardor el tomate o lo que sea, ¿vale? Tenemos que tener todo eso en cuenta. Y cuando lo ponemos en práctica, después al final hay que volver al objetivo y ver que realmente hemos conseguido lo que queríamos, ¿eh? Y es muy difícil, es muy fácil distraerse, ¿vale? Pues ya sabéis lo que es, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora os voy a contar lo que hacemos rápidamente, y así dejamos tiempo, lo que hacemos en el seminario permanente. En nuestra universidad, el año pasado ya sacaron una convocatoria para la formación de seminarios permanentes y grupos de innovación educativa. Digamos que cuando se trabaja con la investigación-acción o como se llame, da igual, no importa el nombre, en serio, ¿eh? En el libro este que os decía antes le llaman práctica reflexiva, ¿eh? Digamos que trabajamos con una metodología, da igual cómo se llame, lo que importa es lo que hay detrás de eso, ¿eh? Ya que se trabaja de manera colaborativa, pues a esos grupos se les llama seminarios permanentes, pues como se llamen, grupo, ¿eh? Y al nuestro yo le puse eficacia docente en informática, ¿eh? Nosotros queremos que nuestros alumnos aprendan, ¿eh? y que lo que hacemos en clase sea eficaz para ese aprendizaje, ¿eh? El seminario nosotros empezamos como grupo antes de que la universidad sacara la convocatoria de seminarios permanentes, y luego pues nos vino de lujo porque cuando sacaron la convocatoria nosotros ya éramos un grupo de esos. Yo no me inventé nada porque yo venía del seminario permanente de aprendizaje cooperativo, pero yo aquello lo veía como una cosa, no sé, que hacíamos muy poca gente, unas sesiones de terapia que estaban muy bien, pero que hacíamos muy pocos. Entonces, ¿nosotros quiénes somos? Los del seminario, pues somos un grupo de profesores, somos 21 o 22, no sé, de los 2 departamentos de informática, de las 3 áreas de conocimiento de informática, que nos juntamos porque, bueno, yo di un pequeño taller para los 2 departamentos, se apuntó un montón de gente, y no sé si eran 15 o 20 los que podían venir, pues vinieron todos, y cuando acabamos las 2 sesiones que hicimos yo les dije, yo quiero hacer un grupo de gente que quiera mejorar y que quiera trabajar y que nos juntemos una vez al mes, y se apuntaron todos, y aún se corrió la voz y se apuntó más gente, y algún director de departamento fue a buscar a algún compañero y dijo, tú al seminario, ¿eh? Entonces es un seminario de gente motivada, como la mayoría o como todos los que estáis aquí, porque aquí estamos los que estamos motivados, y luego también de escépticos, ¿eh? En el seminario tenemos algunos escépticos que ponen las cosas muy difíciles a veces, ¿eh? Que eso está bien, porque predicar para los que ya son creyentes, pues, pero ¿qué te hace gracia? ¿Vale? Bien, entonces, a partir de ahí nos juntamos y nos pusimos a trabajar. Y tenemos un Google Site, que aquí está el enlace, luego os dejaré la presentación, la tendréis que ver con el Google Chrome, pero... y bien, ¿qué es lo que hacemos en el seminario? Pues lo que hacemos en el seminario es, entre otras cosas, leer bibliografía sobre...
¿Alguien me dice algo? No. Lo voy a hacer así grande para que se vea. Esto es ordenar, mover al frente. ¿Vale? Por ejemplo, el año pasado leímos mucho sobre autoevaluación y evaluación entre compañeros. Nosotros, el problema que detectamos es la evaluación continua. Pero el problema es incluso de qué es la evaluación continua, porque todo el mundo no entendía lo mismo por evaluación continua. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es hablar el mismo idioma, que es evaluación continua, y cómo podemos llevarla a cabo de una manera que el profesor no se pase toda la vida corrigiendo, ¿no? y corrigiendo, que se convertía en yo le pido muchas cosas a los alumnos constantemente, me tienen que entregar, y a los que aprueban el examen se las corrijo. Pero no porque no quiera, es que no doy abasto, ¿vale? Empiezas, que te entregan la primera, quieres corregirla, estamos hablando de los grados, en donde estamos preparando muchas cosas nuevas, y va la siguiente, y llega un punto en el que se te van amontonando y haces eso, porque no llegas, ¿eh? Entonces, claro, descubrimos que eso no era evaluación continua. Eso es estar continuamente pidiendo cosas a los alumnos, pero eso no es evaluación continua, ¿eh? Evaluación continua es que el alumno sepa todo el rato si va bien o no va bien, y que además sepa qué tiene que hacer para hacerlo bien. Eso es evaluación continua, una evaluación que es formativa, que le está diciendo cómo están las cosas, ¿eh? Entonces, cuando empezamos a leer sobre evaluación continua, descubrimos lo que es la autoevaluación y la evaluación entre compañeros, que no es quitarle faena al profesor, como hay gente que puede pensar, que los alumnos no te echan en cara que te estás quitando la faena de encima, aunque se pueda pensar que van a hacer eso, sino que lo que ayuda es a que los alumnos interioricen cuáles son los criterios de calidad, lo que el profesor quiere que hagan y cómo lo hagan, ¿eh? Y que además les da información a tiempo, cuando la necesitan, en el momento en que hacen las actividades. Entonces, lo primero que hubo que hacer es aclararse sobre lo que es la evaluación continua, leer sobre autoevaluación y evaluación entre compañeros, ver distintos ejemplos, ver distintas formas de llevarla a cabo, creerse que se puede hacer, que funciona, y intentar ponerlo en práctica, ¿vale? Eso es una de las cosas que estuvimos leyendo. Y también estuvimos leyendo sobre investigación-acción, porque esa parte de la observación y la reflexión también es importante, el no desviarse, el que María José no piense que ha sido un fracaso lo que ha hecho porque no me ha acabado el plato, ¿eh? Entonces, sobre eso también estuvimos leyendo. Esto, pues, sobre la reflexión, ¿no? Pues cómo podemos demostrar que ciertas cosas han ocurrido debido a la intervención, cómo podemos demostrar que la influencia de la intervención es la que está provocando el cambio, quién refrendará eso que decimos, no solo nosotros, tiene que haber otra gente que lo refrende, ¿vale? ¿Qué serán pruebas? ¿Cómo lograremos demostrarlo? ¿Vale? Cuando planificamos la observación nos tenemos que plantear esas cuestiones. Y cuando tú tienes delante una lista de preguntas de qué te tienes que preguntar desde el principio hasta el final, es maravilloso, ¿eh? ¿Qué más hacemos? Lo que hacemos es que los compañeros que van poniendo en práctica actividades de autoevaluación o de evaluación por compañeros, las traen al seminario y nos cuentan lo que ha pasado, nos las enseñan y entre todos les vamos diciendo, ¿eh? Al principio era muy de idea feliz, ¿eh? La gente empezó a decir, ¿y se te ha ocurrido hacer? ¿Y se te ha ocurrido hacer? Y decía, no señor, aquí lo que tenemos que hacer es funcionar como hemos dicho, ¿eh? Si tú dices, se te ha ocurrido hacer, dime dónde lo hemos leído, y si no lo hemos leído, no vale, ¿eh? Porque muchas veces el ir por la intuición y por la idea feliz, al final nos equivocamos. Entonces, si lo hemos leído en algún sitio, para mí es mucho mejor. Y es lo que pasa ahora. Hace un par de semanas, un compañero nos presentó lo que él había hecho en su asignatura. Le llamaba autoevaluación, pero nosotros le dijimos que no era autoevaluación. Lo que hacía era una encuesta a los alumnos sobre su percepción
de lo que le había ayudado a los materiales, sobre su percepción de si sabía hacer tablas, crear filas, insertar datos en una base de datos. Entonces, mientras él nos lo presentó, y después otro compañero le decía, bueno, ¿y eso por qué lo haces? ¿Eso qué le aporta a los alumnos? Dice, es que Merche nos dice que nos preguntemos estas cosas. ¿Vale? Entonces, vamos aprendiendo a hacernos esas preguntas de manera más o menos espontánea. A mí me hace mucha ilusión que digas que Merche nos dice, porque es tu influencia ahí. ¿Vale? Entonces, hacemos esas cosas. Hay gente que lo planifica de antemano y dice, no, voy a hacer esto, se lo piensa, y hay gente como Juan Miguel en Procesadores de Lenguaje, que de un día para otro él lo que hacía era, les hace unos parcialitos y lo que hacía era, el viernes antes de hacerles el parcial, él resolvía un par o tres de ejercicios en clase. Y entonces lo cambió. Hizo una prueba en donde ellos tenían que hacer el ejercicio y en clase evaluarse entre compañeros. Y me acuerdo cuando lo contaba en el seminario, porque fue una cosa pensatifet, y cuando lo hizo y lo contaba estaba súper contento, porque vio cómo los alumnos se lo habían tomado muy en serio, cómo los alumnos habían estado preguntándoles que esto lo ha hecho así o asá. Solo hicieron un ejercicio, pero luego los alumnos le hicieron una encuesta y lo valoraron muy positivamente para aprender lo que tenían que aprender. ¿Qué más hacemos? Pues la reflexión. Si entráis a la web del seminario, veréis que cuando un profesor hace una presentación, yo le pido que me escriba una reflexión y luego la cuelgo ahí para todos. Entonces, tienen que decirnos qué es lo que les preocupaba, qué le hemos aportado los compañeros del seminario, qué reflexiones hace sobre eso que le hemos dicho y qué propuestas se hace para el futuro, ¿vale? Yo esas reflexiones no me las he inventado, las he cogido pues, de un libro de este tema. Y están muy bien las reflexiones, están muy bien. Y a la gente de verdad que les sirve. El año pasado, cuando terminamos el curso, teníamos que hacer una memoria porque el seminario permanente tenía un proyecto de innovación. Y entonces, bueno, pues les pasé una encuesta a los compañeros del seminario y estos son los puntos fuertes que destacaron, ¿vale? Por una parte, la parte de lo que habíamos leído, acceso a información interesante, y valoraban el que fueran estrategias que estaban probadas. Cuando el libro de donde estuvimos leyendo la parte de autoevaluación y evaluación por compañeros, es un libro muy bueno que se titula Evaluar en la universidad, y es un compendio de artículos escritos por distintos profesores, y ahí habían eso, pues como si fuera también de un congreso, pero organizado en distintas partes sobre las distintas temáticas que tenían que ver con la evaluación. Y claro, cuando te están contando experiencias, pues es cuando dices, son estrategias que están probadas, alguien lo ha hecho y le ha funcionado. Luego también valoraban la puesta en común de esas dudas y las experiencias de cada uno. Eso lo valoraba, la gente lo valoraba muchísimo. Le gustaban mucho las sesiones en donde alguien contaba algo y sus agobios, y los demás les ayudaban. Dar pie a la reflexión, a pensar sobre lo que hacemos, a diagnosticar de dónde viene. Muchas veces, lo que os comentaba antes, nuestras creencias nos hacen pensar que el origen del problema es uno que muchas veces no es. Entonces, el estar juntos y el reflexionar juntos ayuda mejor a hacer el diagnóstico. Valoran también las sugerencias de mejora que hacen los compañeros. Ese punto de vista diferente, más racional, es lo que decíamos de que la investigación-acción es crítica, tiene que ser objetiva. El no sentirse solo, que otros compañeros tienen esas mismas inquietudes. Muchas veces pensamos, seré yo el raro que le pasa, y no, nos pasa a todos más o menos lo mismo. Dice que mantiene la ilusión y la motivación, el estar en grupo y el ver que todo el mundo está intentando hacer cosas y que no les salen, pero... Y luego también valoran positivamente el tener la web del seminario y el usar el Google Docs. Como yo soy una fanática de estas cosas, pues lo tengo todo ahí, y el compartir, todo eso estuvo muy bien. Entonces, fijaros que los puntos fuertes que han salido son las características que tiene la investigación-acción. Entonces,
yo sí que les he dicho lo que estábamos haciendo, no como yo que lo tuve que descubrir después, pero a ellos les da igual que se llame investigación-acción o práctica reflexiva o lo que sea, ¿eh? La cuestión es tener esa metodología detrás. Bien, puntos débiles también salieron, también los pregunté, ¿eh? Me decían que les faltaba tiempo para leer. Fijaros que nos reuníamos una vez al mes, pero siempre vamos dejándolo todo para el final. A lo mejor les mandé leer demasiadas cosas, pero bueno, hay que leer. Bueno, luego también me decían que en alguna sesión había fallado la planificación o cómo conducía yo la sesión, que a lo mejor dejaba a alguien hablar demasiado o que se fuera, ¿vale? Entonces yo también tengo que aprender a conducir las sesiones. La gente llamaba la atención sobre la poca puesta en práctica. Muy pocos se han atrevido a hacer actividades de estas de autoevaluación y evaluación por compañeros. Esto de las reuniones mensuales que se hacían con poca frecuencia, esa observación es mía. Encima era un día fijo y entonces el que no podía venir nunca. Ahora estamos haciendo reuniones de 1 hora, esas serán de 2 horas, y lo que hacemos es, una semana es un martes, la otra es un jueves y la otra no hay. Entonces siguen siendo más o menos como 2 horas al mes, pero todos no vienen a todas las reuniones, ¿no? Y luego yo también echaba en falta la ausencia de un ideario común, de unos principios para trabajar, ¿vale? Y yo tenía más diapositivas, pero he puesto esta aquí entre medias esta mañana y digo, no, la voy a poner ahí porque si no me enrollaré más de lo que toca, ¿vale? Entonces, formación continua para la innovación docente. ¿Lo estamos haciendo bien? No es solo la formación por parte de expertos o de otros profesores que tienen éxito y que vengan a contarnos las cosas. También es el formar parte de un grupo que trabaja con una metodología, que es esta, ¿vale? Y todos deberíamos estar en grupos de estos, igual que estamos en un grupo de investigación. Y juntarse una vez al mes, 2 horas, o hay grupos que se juntan una vez a la semana, 1 hora, a lo mejor aprovechando un café de los viernes y hacen 1 hora de reunión, ¿vale? Pero realmente hace falta esto como parte de la formación continua, ¿vale? Entonces, ¿lo estamos haciendo bien? Bueno, a medias, si no estamos haciendo lo de estar en un grupo y trabajar de esta manera reflexiva. Y ya me callo porque ya me he pasado el tiempo, ¿no? Gracias.